Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a otro programa de Lecciones para Vivir. Les agradezco su sintonía. Estamos estudiando el libro de Proverbios y hoy nos estaremos concentrando en los capítulos 11, 12, 13 y la primera parte del capítulo 10. Samuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es el título de la lección y cuál es su propósito? ¿Qué tal, Obed? El título de esta lección es Las bendiciones de los justos, y el propósito es recordar que fuimos creados con libre albedrío y que Dios desea que le sirvamos por amor. Proverbios nos presenta las alternativas y los resultados de las buenas elecciones en contraste con los resultados de las malas elecciones para que elijamos con sabiduría. Gracias nuevamente, hermanos, por acompañarnos en estos comentarios. Vamos a pedir la dirección de Dios para el estudio de hoy. Oremos. Te agradecemos, oh Dios, tus bendiciones e imploramos que estés en nuestro medio al estudiar tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Cuenta el famoso tenor Luciano Pavarotti que cuando era niño su padre, quien era panadero, lo introdujo al mundo del canto. Dice, me instaba a trabajar duro para desarrollar mi voz. Arribó Pola, un tenor profesional de mi pueblo, Modena, en Italia, y me tomó como aprendiz. Pero también me inscribí en el colegio de enseñanza para ser maestro. Cuando me gradué, le pregunté a mi padre, ¿me dedicaré a cantar o ser un maestro? Mi padre me dijo, Luciano, si tratas de sentarte en medio de dos sillas, te caerás entre ellas. Pero tu vida profesional deberás escoger una silla. Escogí una, el canto. Pasé 7 años estudiando antes de hacer mi debut profesional. Pasaron otros 7 años para poder por fin llegar a la ópera metropolitana. Pero valió la pena. Cuando hagamos una lección, dedicémonos a ella. Escoge una silla. En el libro de Proverbios, Salomón contrasta claramente la sabiduría con la insensatez y nos insta a hacer buenas elecciones. Samuel, ¿cómo afectan nuestras elecciones positivas o negativas a otras personas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras elecciones sean sabias? Fíjate, Obed, hay algunas personas que les molesta que otros se fijen en ellas. Dicen, yo puedo decidir lo que yo quiera. Es mi vida y no le tengo que dar cuentas a nadie. Pero Pablo dijo en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No hay un mejor ejemplo de esto que en el caso de Eva. Cuando ella decidió comer del fruto prohibido, su decisión afectó al mundo entero y tuvo alcances eternos. En las montañas rocosas de Colorado hay un punto en el que un pequeño arroyo se separa. No parece gran cosa el que una gotita vaya a la derecha y la otra vaya a la izquierda, pero sus destinos son totalmente opuestos. La que va hacia el este llega al río Mississippi, entra en el Golfo de México y termina en el Océano Atlántico. La gotita que va al oeste llega al río Colorado, entra en el Golfo de California y termina en el Océano Pacífico. Dos gotitas con dos destinos totalmente diferentes, pero un pequeño punto determina el resultado. Así son muchas de nuestras decisiones, Obed. Al principio parecen insignificantes, pero pueden llevar a una tragedia, como cuando una joven se sube a un carro con un amigo que ha estado tomando, o pueden llevar a un cambio de largo alcance, como aceptar una invitación a un evento social y conocer ahí a tu esposa o esposo. Para asegurarnos que nuestras decisiones sean correctas, debemos pedir a Dios sabiduría, hemos de basarnos en la palabra de Dios y no en las costumbres de nuestra cultura. Debemos pedir consejos a otros con más experiencia que nosotros. Debemos aprender de los errores ajenos y debemos colocar nuestras decisiones en manos de Dios. Dijo Mary Crowley, somos libres hasta el momento de decidir. De ahí en adelante nuestra decisión nos controla a nosotros. Gracias, Samuel. En 1908, Sir Shackleton y 3 compañeros salieron de Antártica rumbo al Polo Sur. Llevaban 4 caballos cargados con comestibles, pero se les murieron en el camino y casi sin comestibles. Volvieron a su punto de partida 4 meses después sin haber cumplido su objetivo. Durante el regreso solo hablaban de comida, elaboradas menos especiales, platillos favoritos, etc.
No sabían si sobrevivirían, pero todo el camino pensaban en comida. Jesús sabía lo que era pasar hambre y dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, así como Shackleton y sus compañeros estaban obsesionados con la comida. Jesús deseaba que nosotros sintamos lo mismo en cuanto a la justicia. La justicia es un atributo de Dios. Él es el único justo. Esta sección se titula La justicia es integral, o sea, abarca toda nuestra vida. Samuel, ¿qué relación existe entre nuestra vida física o material y nuestra vida espiritual, moral? ¿Cómo podemos llegar a ser justos delante de Dios? Bien, Obed, leamos Proverbios 10, de 3 al 5. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Dios promete que el pan y el agua de los justos serán seguros y que se les suplirán todas sus necesidades. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 991, dice: Dios no puede bendecir los deseos de los que descuidan el camino de la salvación. No retira su bendición para vengarse, sino para hacerles reconocer su verdadera situación y asegurarles la salvación. Por otro lado, uno cosecha lo que siembra. El autor de la lección explica, la idea es que la maldad o la deficiencia moral no recompensan aunque uno sea rico, y que la justicia siempre trae su recompensa de una u otra manera aunque uno sea pobre. Aún las investigaciones han demostrado que existe una relación estrecha entre nuestra vida espiritual y nuestra salud física, mental y emocional. De esta manera vemos que la justicia abarca toda nuestra vida, nuestro estilo de vida completo. Ahora, ¿cómo llegamos a ser justos delante de Dios, Obed? Cuando recibimos por fe a Jesucristo. Nuestra justicia se basa en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. La justicia de Cristo se nos acredita y llegamos a ser justos ante los ojos de Dios. Como resultado de nuestra relación con Cristo, deseamos hacer su voluntad por amor. Y también aprendemos a amar a nuestro prójimo. Nuestras elecciones las haremos para agradar a Dios y no al mundo. Por último, dice Proverbios 17, la memoria del justo será bendita, mas la memoria de los impíos se pudrirá. Esta es otra consecuencia de ser justo. No es que a los impíos no se les recuerde, sino que serán recordados con repugnancia y con temor u odio, mientras que a los justos se les recordará con placer y satisfacción. Gracias, Samuel. Una mujer desarrolló una condición bastante seria en su garganta y el médico le dijo que sus cuerdas vocales necesitaban descanso, un descanso completo. Se le pidió que no hablara durante 6 meses. Con su esposo y 6 niños parecía imposible, pero su familia la apoyó y ella cooperó muy bien. Cuando necesitaba a los niños soplaban un silbato y ellos venían corriendo. Les escribía sus instrucciones y contestaba preguntas en un pedazo de papel. Los meses pasaron tentativamente y por fin pudo lograr hablar. Hizo muchas observaciones y muy interesantes. Dijo, he decidido no volver a gritar como lo hacía antes. Acerca de las notas dijo, se sorprenderían de cuántas notas tuve que tirar antes de que alguien las viera por las palabras tan hirientes que había escrito estando enojada. El poder de mis palabras me ayudó a no usarlas. Esta sección se titula La boca del justo. Samuel, ¿qué es lo que revelan nuestros pensamientos o la condición de nuestro corazón? ¿Por qué ciertos miembros de nuestro cuerpo parecen ser más importantes bíblicamente que otros? Bueno, la Biblia dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No hay manera de que alguien pueda saber nuestros pensamientos a menos que los divulguemos. Así como al árbol se le conoce por el fruto que lleva, se conoce nuestro corazón por nuestras palabras. Es interesante ver que en la mayor parte de nuestras conversaciones nos colocamos en primer lugar. Una compañía de teléfonos en Nueva York analizó 500 conversaciones telefónicas y descubrió que la palabra más usada fue yo. En estas 500 cortas conversaciones se utilizó más de 4,000 veces. Bueno, esa es nuestra naturaleza. Nos colocamos en el centro de todo.
En inglés hay un dicho que dice, he or she has an I problem, o sea, un problema del yo. Lo que hacemos está determinado por lo que yo quiero. El don del habla ofrece una gran influencia para el bien o para el mal. Es la avenida principal por medio de la que afectamos a otras personas e impactamos al mundo. Así comunicamos nuestros pensamientos, hacemos negocios, desarrollamos nuestro conocimiento. Tenemos el privilegio de escoger nuestras palabras. Dice Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El verso 13, en los labios del prudente se halla sabiduría. Verso 14, mas la boca del necio es calamidad cercana. Verso 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Verso 20, plata escogida es la lengua del justo. Es súper importante cuidar nuestras palabras, Obed. En cuanto a los miembros de nuestro cuerpo que más menciona la Biblia está nuestra lengua. Santiago habla de las dos caras o la ambivalencia de la lengua. Dice en Santiago 3, 9 y 10, con ella, la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nuestras palabras son muy poderosas para el bien o para el mal. Dios crió con su palabra y nosotros podemos destruir o edificar a alguien con las nuestras. Cuán cuidadosos debemos ser los padres de no hablar mal a nuestros hijos. Nuestra boca debe usarse para el bien y no para el mal. Dijo Pablo en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es mejor callar que decir algo negativo. ¿Cuántas veces se arrepiente uno de haber hablado, pero muy pocos se arrepienten por haber callado? Eso es correcto. Gracias, Samuel. Un evangelista contó lo siguiente. Por causa de la recesión, un amigo mío perdió su trabajo, perdió su fortuna y su hermosa casa. Al poco tiempo perdió a su amada esposa, pero él siguió aferrado a su fe. Era lo único que le quedaba. Un día caminaba de negocios en negocio buscando empleo y se detuvo a ver a unos hombres trabajando unas piedras para la catedral. El hombre estaba cincelando un trozo de piedra triangular y le preguntó, ¿dónde lo vas a colocar? El hombre le contestó, ve aquel orificio ahí arriba, estoy moldeándolo aquí abajo para que quede bien ahí arriba. Los ojos de mi amigo se llenaron de lágrimas al pensar en su situación. Dios le había mostrado a través de ese obrero que sus pruebas aquí lo estaban moldeando para quedar bien allá arriba. Esta sección se titula La esperanza del justo. Samuel, ¿cuáles son algunas de las grandes bendiciones que alcanzan a los fieles que se mencionan en el capítulo 11 de Proverbios? El justo vive no para el presente, sino para el futuro, y los impíos viven para el día de hoy. En sus acciones de hoy, los justos reflejan sus planes para el futuro. Los impíos se concentran en sí mismos y viven para la recompensa inmediata. Algunas bendiciones que menciona Proverbios son: la integridad de los rectos los encaminará. Cuando se es íntegro, se desea agradar a Dios. Entonces no habrá peligro de descarriarse. La justicia del perfecto enderezará su camino. Librará su camino de obstáculos para que no caiga. El justo es librado de la tribulación. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Es interesante que la mayoría de las personas se alegran cuando le va bien al justo o cuando prospera. Saben que con su triunfo ayudará a otros. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Esto va de acuerdo con la ley de la siembra y la cosecha. Segamos de acuerdo a lo que sembramos. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Jesús dijo que más bienaventurada cosa es dar que recibir, y él se encargará del generoso. También dijo que como hagamos con otros, se hará con nosotros. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1000, que los justos recibirán su recompensa final en esta tierra, y los impíos recibirán también su castigo en este mismo lugar. Samuel, hay muy pocas cosas en la vida que podemos predecir con certidumbre. Una de ellas es que los justos serán recompensados. ¿Cuál es la esperanza del justo?
¿Cuán segura es? Romanos 5:2 nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Romanos 12:12 nos anima diciendo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Realmente Dios no nos da lo que merecemos, sino conforme a su bondad y misericordia. Gracias, Samuel. Se cuenta que en cierta ocasión, un pastor le dijo al autor inglés McCreary, quisiera que usted me explicara algo. Y el actor le contestó, ¿qué quisiera saber? Dudo mucho que pueda explicar yo algo a un predicador. Y el predicador le dijo, quisiera saber cuál es la diferencia entre usted y yo. Usted se presenta noche tras noche delante de grandes auditorios contando cosas ficticias y la gente se amontona para escucharlo, a donde quiera que va. Yo predico la verdad que nunca cambia y apenas me llega un grupo pequeño, a lo que él le respondió, McCreary, esto es muy sencillo. Puedo decirle de inmediato la diferencia entre nosotros. Yo presento mi ficción como si fuese verdad, pero usted presenta la verdad como si fuera ficción. Esta sección se titula La verdad de los justos. Samuel, ¿cuán abarcante es la consecuencia de la mentira? Sí, Obed, el capítulo 12 de Proverbios nos habla acerca de la mentira. Dice Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Verso 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y el verso 22 dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios muestra que los que son mentirosos son los impíos, los justos hablan verdad. Recuerdo que mi mamá contaba una historia que leyó en el libro Su Palabra de Honor, acerca de Emma, una niña que llegó a morir por ser víctima de una mentira. Su compañera de clases mintió acerca de ella a su maestra, quien le creyó, y resultó en un castigo muy penoso para Emma. Fue tanta la tristeza y la pena que sufrió Emma, que esa misma noche tuvo un ataque de fiebre cerebral y murió. Para la angustia de Carmen, quien jamás se perdonó y por siempre vivió con un sentido de culpabilidad. Este es un caso extremo, que muestra hasta dónde puede llegar la consecuencia de una mentira. Pero la verdad es que la mentira afecta tanto al que la dice como a quien se dice, y de quién se dice. ¿Sabes, Obed? Cuando alguien se acostumbra a mentir, corre el riesgo de que ya no le moleste hacerlo. Esto es peligroso, porque al no sentir culpa, no se arrepienten ni piden perdón, y Dios no les puede perdonar. Jesús dijo a los judíos de su tiempo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De manera que Jesús identifica a los mentirosos como hijos del diablo, y esto es bastante grave. Eso es cierto, Samuel, pero algunos piensan que de vez en cuando está bien mentir. ¿Hay ocasiones en las que se justifica la mentira, Samuel? Pues de acuerdo con lo que Jesús dijo, la respuesta es no. Nuestra oración debería ser de la de Agur en Proverbios 38. Palabra mentirosa aparta de mí. Recordemos que el 9º mandamiento prohíbe la mentira, de manera que si Dios ha pedido que no mintamos, ¿de dónde se le ocurre a los cristianos que a veces podemos hacerlo sin ofender a Dios? Cuando hay situaciones difíciles, como por ejemplo para salvar a una persona o no lastimar a alguien, pidamos que Dios intervenga en la situación, pero nosotros seamos veraces. Cuando el rey David transportaba el arca de Dios de la casa de Abinadab a Jerusalén, dice 2 Samuel 6 y 7, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Sabes, Obed? Había dicho Dios que ninguno tocara el arca y seguramente Él no iba a permitir que se cayera. Así puede intervenir para resolver nuestras situaciones sin que desobedezcamos sus órdenes. Debemos confiar en Él y hacer su voluntad sin buscar excepciones a sus mandamientos. Correcto.
Benny Locke fue conductor de trenes en el ferrocarril de Lake Wana por 57 años. Nunca se le llamó la atención ni recibió quejas por parte de sus superiores. Cuando entraba en la máquina del tren, se quitaba su gorra irreverentemente y oraba pidiendo a Dios su protección para ese día. Cuenta que una vez le tocaba conducir el tren número 6, pero cuando ya se lo entregaron, ya venía con 26 minutos de retraso. Cuando entró en la máquina, hizo su oración acostumbrada y agregó: Señor, permíteme llegar a tiempo a la terminal. Durante la primera parte del viaje había que subir las montañas de Pocono que le parecieron más empinadas que nunca y no pudo ganar un solo segundo. Pero él cuenta que al llegar a la cima y comenzar el descenso, las cosas comenzaron a mejorar. Era un día claro, hermoso. Solté la máquina para que avanzara. Al llegar a la terminal de Hoboken, miré mi reloj y estábamos llegando justo en punto. Mientras me limpiaba el sudor, escuché que alguien golpeó en la ventana y me asomé y vi al presidente de la compañía que me dijo sonriente: fue una buena corrida, muchacho, una muy buena corrida. Esto significó más para mí que cualquier otra cosa en el mundo. Haber sido felicitado por el presidente. Y agregó Locke: cuando termine mi último viaje en este mundo y llegue a la terminal del cielo y escuche a Jesús decir: fue una buena corrida, muchacho, una muy buena corrida. Todo el trabajo, todos los problemas que haya tenido que soportar aquí no significa nada. Esta última sección se titula La recompensa de los justos. Samuel, ¿no es algo natural esperar la recompensa a largo plazo? ¿Por qué es preferible vivir la vida de los justos en esta tierra aun cuando no hubiera recompensa? Al final de las cuentas, ¿cuáles son nuestras opciones? Bien, Obed, veamos, ¿cuál es la recompensa prometida a los justos? Dijo Jesús en Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en Mateo 5:5, donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Más adelante Pablo también habló de la recompensa de los justos en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No nos podemos imaginar siquiera lo maravilloso que será gozar la tierra nueva con los salvados. En su visión de la tierra nueva, Elena White escribe en Primeros Escritos, página 17, todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje, cuando los hermanos Fitch y Stockman, que habían predicado el Evangelio del Reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron hacia nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas, y todos exclamamos: aleluya, muy poco nos ha costado el cielo. Tú preguntas, Obed, ¿por qué es preferible vivir una vida justa aun si no hubiera recompensa? El capítulo 13 de Proverbios tiene la respuesta. Contrasta las consecuencias del justo con las del pecador, y aún en esta tierra la vida del justo vale la pena. Dice Proverbios 13:21, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El verso 13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Y el versículo 6 dice, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Aunque vivimos en un mundo que no es justo y los justos sufren muchas veces sin razón, como le sucedió a Job, los que son benignos y sencillos muchas veces reciben los beneficios de estas virtudes durante su vida. Y aunque sufran en esta vida, Jesús vendrá y les dará su recompensa. Al final de cuentas, Obed, solo hay dos alternativas. Dice Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien.
Y en Apocalipsis 22:12 Dios promete, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aunque no reciban su recompensa ahora, los justos serán recompensados a la segunda venida de Cristo. De eso no hay ninguna duda. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Todo depende de nuestras elecciones. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Dios nos ha prometido la justificación. Solo tenemos que elegir. Habrá solo dos clases de personas, los impíos y los justos. Gracias al don de Dios, yo puedo elegir estar entre los justos. ¿Y tú, amigo y hermano, en qué grupo estás planeando estar? Tu actitud y tus elecciones lo determinarán. Gracias, Samuel. ¿Quieres hacer el resumen de esta lección, por favor? Por supuesto, Beth. Tengo 5 puntos de resumen. Primero, las investigaciones han demostrado que existe una relación estrecha entre nuestra vida espiritual y nuestra salud física, mental y emocional. De esta manera vemos que la justicia abarca toda nuestra vida o nuestro completo estilo de vida. Segundo, uno de los miembros del cuerpo que más menciona Proverbios es la boca o lengua. El don del habla ofrece una gran influencia para el bien o para el mal, y se nos insta a cuidar bien nuestras palabras. Número 3. La esperanza del justo es mucho más de lo que esta vida puede ofrecer. Está en lo que Dios nos ofrece, abarca más que lo mejor que esta vida pueda ofrecer. La esperanza más preciosa está en lo que nos espera en la eternidad. Punto 4. Los justos hablan con la verdad. Cuando alguien se acostumbra a mentir, corre el riesgo de que ya no le moleste hacerlo. El peligro es que al no sentirse culpable, no se arrepiente y pide perdón a Dios. Y por último, 5. Aun si no hubiera cielo, vale la pena vivir una vida recta en esta tierra. Con razón, dijo el poeta, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Vale la pena amar a un Dios que nos ama tanto. Gracias por estar con nosotros. Los veremos en la siguiente ocasión. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.